¿Cuáles son las principales pruebas de diagnóstico que soléis hacer? Hoy en día la resonancia es imprescindible, evidentemente, porque te permite ver las imágenes, las lesiones. Si no las ves, no es una múltiple o poner muchas alertas. Los análisis para descartar otras enfermedades y una prueba que se hace, que es muy importante en mi opinión, es el líquido cefalorraquídeo, porque no es definitivo, no es una prueba patognomónica que se dice en medicina, es decir, si yo tengo tuberculosis y analizo un esputo y veo el bacilo de la tuberculosis, prueba patognomónica, tuberculosis, porque he visto la gente causal, o tengo un cáncer, me analizan y dicen cáncer, porque eso es una prueba definitiva, es irrebatible. El líquido cefalorraquídeo no produce eso, pero si tienes un líquido cefalorraquídeo absolutamente normal, sin un hallazgo que es muy característico en esta enfermedad, que es un hallazgo de una producción de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo, si ese hallazgo no se produce, ponemos lo que decimos nosotros una bandera roja, porque está presente en el 95% de los pacientes. Luego, si un paciente en que tú sospechas una esclerosis múltiple no tiene ese resultado que ocurre en el 95% de las personas con esclerosis múltiple, dices, voy a tener que estar un poquito más atento y afinas más el diagnóstico, vas más lejos en pedir pruebas para descartar otras enfermedades. Pero la resonancia es la más importante, la prueba más importante. Sí, pero no es la definitiva, ¿eh? Hay muchas veces que lesiones en la resonancia te vienen con el diagnóstico de esclerosis múltiple, porque no sé quién les ha dicho que es una esclerosis múltiple y no todos los puntitos blancos que aparecen en la resonancia son por una esclerosis múltiple. O sea, no es la definitiva, no es la prueba definitiva. Es una prueba importante, importantísima. Nos permite acelerar mucho el diagnóstico, pero porque tenemos que ver lesiones y con un número ya muy reducido de lesiones podemos ya enfocar, cumplir criterios que comentamos antes, pero no es la prueba definitiva. La prueba definitiva es demostrar, desde el punto de vista clínico, la diseminación en el tiempo y en el espacio de las lesiones a lo largo del cerebro, a lo largo de la médula, y descartar otras enfermedades. Digo, la resonancia es muy importante, fundamental. Hoy en día no se hace un diagnóstico de esclerosis múltiple sin resonancia ni de broma. Yo lo he llegado a hacer cuando estaba haciendo la residencia, diagnósticos de esclerosis múltiple sin resonancia. Y eso es impensable, es fundamental. Todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen una resonancia para el diagnóstico, pero no todas las lesiones que parecen esclerosis múltiple son esclerosis múltiple. Y las otras pruebas para descartar otras enfermedades y el líquido cefalorraquídeo es muy importante. O sea, tenemos la resonancia, el análisis del líquido, potenciales evocados. También, los potenciales evocados es una traducción de la exploración clínica. O sea, los potenciales evocados es ver si hay problemas en esos cables. Es una prueba, los potenciales evocados visuales, o los potenciales evocados auditivos, o los potenciales evocados somestésicos, cuando los pacientes les dan calambres en las manos y les recogen el impulso, de alguna manera traduce lo que pasa en esa circuitería. El cerebro, en el fondo, es como una especie de circuitería. Entonces, cuando llega el electricista y ve si va bien el impulso entre una zona, es lo mismo, ¿no? Es una forma más sensible, lo que a veces no encontramos, que en la exploración lo podemos encontrar con los potenciales evocados y nos sirve, porque demostramos que hay una lesión o no, o que es normal.